Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Ella echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Las dos corrían juntas, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó el primero, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la Pascua, la resurrección de Cristo, y a veces yo me pongo nervioso cuando veo lo que pasa hoy con este Evangelio. Una traducción que parece hecha expresamente para ir contra la resurrección de Cristo. Una traducción tan mal hecha que no entiendo cómo los obispos aprueban una traducción como esta. Aquí, ¿qué nos dice esta traducción? Que van al sepulcro y ¿qué ven? Los lienzos por una parte, el cabezal, o sea, el sudario que había cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en sitio aparte. Y en realidad el Evangelio no dice nada de eso. Lo que dice es, vieron los lienzos, o sea, todo lo que era el sudario que había cubierto la gran sábana, aplanada. Pero la parte de la cabeza donde estaba el pañuelo que venía ligado al cuello, mantenía su forma. O sea, no estaba como lo otro aplanado, sino manteniendo su forma. Entonces se entiende bien lo que dice Juan: vio y creyó. No creyó que se habían llevado el cuerpo. Lo que creyó es que el cuerpo, esto estaba sin tocar nada, pero el cuerpo no estaba. Como si el cuerpo hubiera atravesado los lienzos y lo deja todo absolutamente intacto. De ahí viene la fe, ya esa primera fe en la resurrección, a pocas horas de ver Juan, a poco tiempo de verlo ya resucitado. Pero ya ve esa primera prueba, el sepulcro vacío, vacío del cuerpo, pero todo lo demás intacto. ¿Qué ha pasado allí? Y nosotros sabemos bien lo que ha pasado. Cristo ha resucitado, es el principio de nuestra fe. Y vemos toda la escena, María Magdalena, que será la que también con los otros evangelios, poniéndolo junto, hay varias idas y venidas de María Magdalena, que es la que primero se levanta, la que primero va, la que primero ve, la que al final será la primera a ver a Jesús resucitado. Allí en esa figura del hortelán, y el que va a avisar a los apóstoles, primero a decirles que han robado el cuerpo, y después, cuando ha visto a Jesús, volverá otra vez. Jesús ha resucitado. Ella es la apóstol de los apóstoles. Pues bien, dice que llegan corriendo. Claro, Juan es mucho más joven que Pedro. No sabemos la edad que se llevaban uno a otro, pero seguramente Pedro debía estar ya cerca de los 30 y pico, 40, no lo sabemos con exactitud, y Juan no llegaba a los 20, con lo cual es lógico que corra mucho más Juan que Pedro. Llega primero Juan, pero respetando a Pedro. Solo mira y ve los lienzos, pero nada más. No lo ve entero, ve solo un poco. Espera que venga Pedro. Entran los dos juntos y entonces se dan cuenta. Nadie ha robado el cuerpo. Simplemente se ha volatilizado, ha desaparecido, ha como traspasado
los lienzos. Y ese es lo primero que les quedará a la Iglesia. Son testigos del sepulcro vacío, pero no del sepulcro vacío como después intentarán vender otros. Claro, han robado el cuerpo. No. Ese sepulcro es especial. Esas vendas son especiales. Nos demuestran lo que ha pasado. Todo está intacto, solo que el cuerpo no está. Y para nosotros eso es importantísimo porque es el primer momento que ellos empiezan a darse cuenta de lo que pasa. Pero mucho más importante es todo lo que vendrá y iremos viendo durante toda la Pascua. Jesús se irá apareciendo primero a los discípulos, primero a los apóstoles, después a otros discípulos, incluso antes que a algunos apóstoles, a los discípulos de Emaús. Según la tradición de la Iglesia, aunque no aparece en los Evangelios, seguramente primero, no a María Magdalena, sino a su madre, sería lo lógico, a María la Virgen. Aunque eso, los Evangelios callan. Después irá apareciéndose a tantos y tantos. Durante esos 40 días de apariciones, dentro de 40 días celebraremos la ascensión del Señor. 40 días de apariciones donde prácticamente casi todos, si no todos los discípulos en activo, verán a Jesús resucitado. Y después llegará ese momento especialísimo de Pentecostés, el don del Espíritu Santo dentro de 7 semanas, para poder llegar a que la Iglesia empiece a moverse, empiece a actuar, a predicar, a no tener miedo, a salir a la calle, a dar testimonio, y testimonio de que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Nosotros lo hemos visto. Aunque yo no lo haya visto, puedo decir, nosotros lo hemos visto. Esa Iglesia que es la misma desde el principio hasta ahora. Somos testigos de aquellos que vieron a Cristo, los apóstoles, los primeros discípulos, los que nos trajeron la fe hasta el día de hoy. Cuando un cristiano es tan insensato de llegar a decir, bueno, nadie ha visto un resucitado. ¿Cómo que nadie ha visto un resucitado? Si de eso somos testigos la Iglesia desde el principio hasta ahora. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Él es el camino que nos lleva a la vida eterna. Él es el único Señor y Salvador. Lo hemos leído hoy en una de las lecturas. El Señor lo ha constituido juez de vivos y muertos. Y es curioso constituirlo juez, porque no es juez al estilo que muchas veces nos venden. No es Él al cual nos enfrentaremos como un juez y que nos dirá lo mal que lo hemos hecho y el bien que hemos dejado de hacer o lo que... No funciona así. Él ya nos ha dado la sentencia. La sentencia es fácil. Todos culpables, ninguno inocente. Y uno dice, ¿cómo? Pues sí. Ahora bien, Él, que es el camino, lo has seguido. Has estado por Él, lo has amado. Has seguido sus mandamientos. Entonces has entrado en el camino de la salvación y el Señor dice, muy bien, has usado la misericordia de Dios. Dios no actuará con justicia, lo has amado, te has querido hacer hijo de Dios. Has pedido perdón por tus pecados, te has convertido del mal al bien. Has seguido el camino que Dios quería por medio de su Hijo Jesucristo. Entra en el reino de tu Señor, estás salvado. Pero cuando alguien se ponga con derechos ante Dios, está perdido. Ante Dios no hay derechos. Ante Dios lo que hay es servirle. Pero ¿quién piensas que es Dios para plantearle tú tus derechos? ¿Pero qué piensas que puedes negociar con Dios? Con Dios no se negocia, a Dios se le ama, a Dios se le sigue, a Dios se le hace caso. Con los hombres podrás negociar, pero con Dios no. Por eso al cura lo puedes engañar, faltaría más. Al Papa lo puedes engañar a toda la Iglesia y a todo el mundo, pero a Dios no. Y entonces Dios lo único que hará es hacerte ver en tu interior lo que eres. No que Dios te diga qué malo has hecho o no,
sino Dios te hará ver en tu interior todo lo que las oportunidades que te ha dado, dónde está el bien y cómo tú lo has rechazado. Y si tú rechazas a Cristo, no lo rechazas con la boca, con las obras, entonces no hay nada que hacer. Dios dirá, si no quieres estar conmigo, muy bien, ahí actúa tu libertad. Me has negado aquí en la tierra, no has querido saber nada de mí, has vivido solo para ti mismo. Pues bien, continúa hacia la muerte eterna solo contigo mismo. Me has querido, me has amado, con todos tus defectos y con los pecados a los cuales has pedido perdón, yo te perdono. Te has hecho hijo mío con Cristo. Entra con tu Señor, entra en la vida eterna. Por eso sí, Jesús es juez, pero no porque te vaya a castigar, sino porque nos ha dado ese camino que es el que te juzgará. Lo has seguido, lo has amado, has buscado dónde está el bien y la verdad, te has convertido a Él. Eso es lo que pedía de ti, lo has hecho. Te has hecho hijo de Dios. Lo veíamos esta noche en la gran vigilia pascual, cuando hacíamos la renovación de las promesas bautismales. Has renunciado al diablo, has renunciado al mal, has renunciado al pecado. No de boca, sino con los hechos. Lo has hecho. Entra en el gozo de tu Señor. Has creído, de verdad. Pues el Señor acepta tu fe, que lo has hecho de boca, pero en el fondo del corazón. Y el fondo del corazón quiere decir los actos. Todo aquello que haces tiene que ver con aquello que dices. Realmente lo has amado con los hechos. Entonces, en medio, aunque sean con tus faltas, con todo aquello que a veces no es del todo coherente, pero buscando realmente el bien y la verdad, y buscando a Cristo con todo el corazón, entra en el gozo de tu Señor. Él es el único Señor, el único Salvador, el que ha resucitado de la muerte, el que quiere nuestra salvación, pero nos da esa libertad de seguirle o no, de tomárnoslo en serio o no. Y la experiencia nos demuestra que pocos son los que se lo toman en serio. Cuando a Jesús le preguntarán, dirá, pero son muchos los que se salvan. Entrad por la puerta estrecha, id por el camino angosto que va a la vida. San Pablo nos dirá, es una carrera que hay que ganarla. El Señor ya lo ha hecho todo por nosotros. Nos queda a nosotros entender que Él, con su resurrección y después dándole el Espíritu Santo, ya lo ha hecho todo por nosotros. Ha dado su vida, nos ha dado su doctrina, nos ha dado todo lo que necesitamos. Nos da su iglesia, nos da los mandamientos, nos da los sacramentos, nos da la palabra de Dios, la Escritura. Nos da todo. ¿Qué más queremos? ¿Qué quiere Él? Una respuesta en positivo. Que nos lo creamos, que vivamos para Él, que huyamos de todas estas mentiras del mundo y que no juguemos doble vida, para que, siguiendo a Cristo, un día resucitemos también nosotros con Él.